Buenas noches, amigos de Torre 64. Eh, Retomamos la transmisión con nuestro invitado de esta noche, el amigo Alberto Paredes, de Chile. Él es fundador, presidente y director de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico, ¿no? Y es psicólogo formado en la Universidad de Valparaíso. Muy buenas noches, estimado Alberto, ¿cómo estás? Bien, muy buenas noches, Kelber. Muchas gracias por la invitación, la paciencia también, porque tuvimos ahí unos pequeños percances técnicos desde acá, desde Santiago. Así que muy agradecido también de compartir este espacio. Estuve escuchando en la mañana la entrevista que le realizaste a Leandro Plotinsky, así que muy contento de estar acá participando contigo el día de hoy. Bueno, háblanos, ¿cómo así decides fundar, ¿no? En este caso, y bueno, en este caso, iniciar, ¿no? Este proyecto, ¿no? Que es la Fundación Chilena de Ajedrez, ¿no? ¿Dónde está ubicada esta fundación? Sí, correcto. Igualmente me gustaría hacer una mención y enviar mis condolencias desde acá a la familia y al ajedrez peruano en general por la partida de César Ravelo, así que desde acá enviar mis condolencias por esta pérdida tan repentina. Bueno, respondiendo a tu pregunta, la verdad es que esto fue un proyecto que surgió entre el año 2016 y 2017. Yo me inicié o retomé el ajedrez convencional, entre comillas, en ese tiempo. Si bien es cierto, yo tenía experiencia de chico, había competido a nivel regional. Bueno, yo soy de San Antonio, de uno de los puertos principales de nuestro país, junto con Valparaíso. Y bueno, había competido a ese nivel escolar, básicamente, no más que eso. Y bueno, jugué un par de años y obviamente después hice mi vida en términos de estudiar, enfocarme a la parte laboral, y de eso transcurrieron algo así como 15 años o más. Y me encontré con estos cursos de formación online de Juan Antonio Montero, que bueno, a esta altura ya es un gran amigo y referente, colega también. Y a partir de eso empecé a tomar de forma compulsiva todos estos cursos de formación del Magic Extremadura, y me formé con todo lo que eso implicaba. Y posterior a eso, como persona natural, hice una especie de proyecto piloto con adultos mayores acerca de esta especie de entrenamiento cognitivo basado en ajedrez. Esto fue el año 2016 en la comuna de Castro. Esto es en el sur de Chile, en el archipiélago de Chiloé. Y posteriormente a eso, dado que la experiencia fue positiva, la consecuencia natural fue de alguna manera dar un paso más allá, y así fue que se articuló el 2017 lo que inicialmente se denominó la Asociación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico. Luego de eso, con el transcurso del tiempo, migramos a esta figura actual de la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico, que acabamos de cumplir 4 años de funcionamiento en el mes de febrero. Uh-huh. Esta fundación, Alberto, ¿tiene algún tipo de apoyo, digamos, de empresas privadas? ¿Cómo así se maneja, digamos, ¿no? La fundación. Bueno, la verdad es que se maneja a puro corazón y pulmón. No tiene ningún tipo de apoyo o financiamiento. La verdad es que esto yo diría que es una especie de Quijotada que afortunadamente ha ido creciendo. Al día de hoy ya tenemos como posibilidades de obtener apoyo, pero en estos 4 años principalmente todas las actividades, o todas, han sido de carácter voluntario a través del equipo que conformamos la acción, que está compuesto por diversos profesionales del ámbito del ajedrez, de la psicología, pedagogía, en fin, de distintas disciplinas. Y con ello hemos armado una especie de modelo de funcionamiento que ha sido bastante solvente y que, bueno, nos ha encumbrado a dimensiones insospechadas.
inicialmente y de los cuales estamos tremendamente contentos porque a raíz de la pandemia, por ejemplo, lo que fue el año pasado, tuvimos que evidentemente cambiar nuestra modalidad de trabajo, pero en definitiva eso representó una oportunidad o una aliciente para poder explorar nuevas dimensiones como es el trabajo o la intervención en modalidad online. Y en ese sentido el año pasado fue, digamos, especialmente prolífico en la cantidad de proyectos y de iniciativas que pudimos desarrollar en este formato online. En ese sentido pudimos desarrollar proyectos vinculados a las personas mayores, en convenio, en alianzas con universidades de acá, la Universidad de Valparaíso, de la cual yo me formé, la Universidad Católica de Santiago, en términos de la activación o de la gimnasia mental basada en ajedrez, que es el modelo o la metodología creada por Juan Antonio, que nosotros, digamos, adscribimos, y en función de eso hemos tenido bastante resultado positivo, y prueba de ello es que la evaluación que se hizo de esas iniciativas de parte de los alumnos y de la propia universidad fue bastante satisfactorio y esperamos poder continuar en ello durante este año. Por cierto, ¿quiénes te apoyan en este proyecto, Alberto? Bueno, la verdad es que esto fue una iniciativa que yo inicié y con el paso del tiempo se fueron agregando distintas personas, principalmente amigos de San Antonio, ese es mi lugar de origen, sin perjuicio de que yo actualmente estoy en Santiago. Y bueno, con el paso del tiempo eso fue creciendo y se fueron sumando distintas personas de distintas partes que fueron conformando lo que somos actualmente. Al día de hoy somos un equipo que ya está bastante consolidado, tenemos una diversidad de proyectos en distintos ámbitos. Este año 2021 empezamos con mucha fuerza. Iniciamos una iniciativa que tiene que ver con el chess boxing, que ya está funcionando en 2 dimensiones como previas, que tiene que ver con la formación a ajedrecista en un ámbito del acondicionamiento físico y nociones básicas del boxeo, y por otro lado clases de ajedrez a boxeadores. Y esto en alianza con una fundación que se llama Martín Vargas, que es un boxeador muy conocido y destacado en nuestro país. Entonces, ese es como, por ejemplo, uno de los aspectos que empezamos a desarrollar este año, que a diferencia de lo que venía de antes, que hicimos otras cosas. Pero esto del chess boxing, alguna vez he visto noticias por internet. ¿Lo estás aplicando tú en tu fundación? Sí, correcto. Lo que pasa es que el año pasado, dentro de esta modalidad online que yo te mencionaba, hicimos una serie de webinars y conversatorios a nivel internacional en la alianza con distintas instituciones como Defensa de la Paz de Argentina, el Magic Extremadura de España, Chess Sin Frontera de México, en fin. Nosotros siempre tenemos como ese esquema de trabajo de trabajar en términos de alianza con otras instituciones, ya sea a nivel nacional o internacional. Eso yo creo que es nuestro sello principal y que nos ha dado excelentes resultados. Entonces, en ese contexto, nosotros hicimos el año pasado alrededor de 6 webinars y conversatorios asociados a torneos online sobre distintas temáticas. Adulto mayor, ajedrez femenino, ajedrez terapéutico, ajedrez y arte. Y el último que hicimos en el mes de diciembre del 2020 tenía que ver con ajedrez y juegos mixtos. Y dentro de esas presentaciones tuvimos la suerte de contar con Jonathan Rodríguez, que fue subcampeón del mundo de chess boxing el año 2013 y 2014, si no me equivoco, español. Entonces él contó toda su experiencia y la verdad es que quedamos tremendamente fascinados y con el entusiasmo de poder replicar ojalá esto acá a nivel de la fundación. Entonces tocó la fortuna, la coincidencia de que desde la Fundación Martín Vargas, que se dedica al boxeo, les pareció una muy buena idea de sumar fuerzas y intencionar lo que va a ser el aterrizaje del chess boxing en Chile. Ya tenemos conversaciones bastante avanzadas para hacer una velada o una especie de exhibición
digamos, en términos de que la pandemia lo permita, por supuesto, en el segundo semestre, para poder hacer una demostración de chessboxing con los jugadores o las personas que ya están practicando al día de hoy. Así que estamos muy ilusionados con esa posibilidad. Interesante lo que estás haciendo por allá, estimado Alberto. Quería hacerte una pregunta. ¿Qué es para ti el ajedrez transversal? Chuta, es complicada esa pregunta, porque yo no soy especialista en ajedrez educativo. Digamos, mi ámbito de acción es el ajedrez social y terapéutico, a partir de la formación que tuve con el Magic Extremadura. Ahora, si tú me preguntas en relación al ajedrez transversal, yo lo veo como un recurso, una herramienta que tiene que ver básicamente con el ajedrez educativo y que busca intencionar la inserción del ajedrez dentro del aula, y que no necesariamente tiene que estar enmarcado dentro de una asignatura, sino que como un elemento global que pueda, digamos, aglutinar o motivar este recurso del ajedrez dentro del aula. Por cierto, el ajedrez educativo a nivel de Chile, ¿qué tan desarrollado se encuentra? ¿Está metido el ajedrez en las escuelas en Chile? Bueno, a mí no me gusta hablar de lo que yo no sé, pero si me preguntas la opinión, te tendría que contextualizar de que el ajedrez en general en Chile no está muy desarrollado, es poco masivo, tiene poca, digamos, impacto, impronta, incluso, digamos, a nivel de los países vecinos, obviamente lo que es Perú, Argentina, Uruguay, en fin, una serie de países está mucho más avanzado en términos competitivos y también en la parte educativa. No así en el ajedrez social y terapéutico, que nosotros somos, bueno, los pioneros en Chile y en América Latina, sencillamente porque nadie lo había hecho antes o nadie, digamos, se interesó previamente por estas temáticas. La verdad es que el ajedrez educativo en Chile es bastante modesto en términos de que está situado básicamente en lo que tiene que ver con el ajedrez extraescolar, es decir, como un taller, pero dentro de la variante deportiva. Y bueno, eso claramente no tiene nada que ver con ajedrez educativo, o sea, en ese sentido nos falta mucho todavía. Hay algunos intentos aislados que son muy valiosos, acá en Santiago, en Concepción, en Penco, por ahí. Hay algunas iniciativas, pero que son muy localizadas, muy puntuales, pero en realidad no hay ninguna política educativa o de gobierno que vaya en esa dirección, digamos. Hay algunas intenciones de proyectos de ley, pero lamentablemente eso ha quedado ahí en algún escritorio guardado y no ha visto ningún tipo de concreción. En cuanto al ajedrez en las penitenciarías en Chile, ¿has tenido alguna experiencia, Alberto? Sí, bueno, yo en términos profesionales trabajo en el servicio penitenciario, lo que se llama Gendarmería de Chile. En ese sentido, yo me dedico a trabajar como psicólogo, ¿ya? Sin perjuicio de eso, desde la fundación, el año 2019, tuvimos una pequeña experiencia piloto con jóvenes infractores de ley en Santiago, que fue una iniciativa que lo hizo otro compañero psicólogo, Jorge Elgueta, también miembro del directorio. Y la verdad es que eso no finalizó del todo bien porque justo coincidió con el estallido social que ocurrió acá en Chile en el segundo semestre del 2019. Entonces, lamentablemente tocó esa situación, esa coyuntura que perjudicó evidentemente el desarrollo del taller porque sencillamente el monitor, mi compañero, no podía asistir porque no había problemas de acceso, en fin, había una serie de dificultades que no estaban previstas al inicio de esa iniciativa y esperamos que luego de la pandemia podamos retomar eso en un contexto presencial, obviamente.
y poder encauzar esta iniciativa que para nosotros es muy importante porque creemos que el ajedrez social y terapéutico tiene mucho que decir en términos de los procesos de cambio que se pueden desarrollar con distintos tipos de poblaciones o de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y uno de ellos claramente son las personas privadas de libertad. Y a todo esto, Alberto, ¿qué es el ajedrez social y terapéutico para ti? Bueno, yo creo que básicamente tiene que ver con una dimensión que, a ver, ¿cómo lo digo? A veces es más fácil explicarse diciendo lo que no es. En este caso no es ajedrez competitivo ni ajedrez educativo. Yo lo denominé por ahí que era la tercera fuerza, una especie de movimiento que ha ido articulándose y claramente, digamos, a partir de todo el desarrollo que ha realizado Juan Antonio desde el Club Magic Extremadura, que eso como que se ha ido irradiando en distintos países a través de distintas personas e instituciones como la nuestra. Y bueno, tiene que ver básicamente desde el punto de vista del ajedrez terapéutico con lo que es utilizarlo como una herramienta orientada a la estimulación cognitiva, el entrenamiento cognitivo o la neurorehabilitación, en fin, como queramos llamarlo, basado en ajedrez. Por lo tanto, eso es una práctica que puede ser muy útil y que ha demostrado ser muy eficiente en términos de posibilidades de trabajo profesional con distintos grupos de poblaciones que requieren algún tipo de mejora cognitiva o que presentan algún tipo de déficit cognitivo. En ese sentido, digamos, el abanico de población es tremendamente amplio, abarcando distintos tipos de población como personas o niños con necesidades educativas especiales, de trastornos del espectro autista, personas con consumo problemático de sustancias, asumiendo de que el consumo permanente genera un perjuicio cognitivo, personas con retraso intelectual, con parálisis cerebral, personas, niños con síndrome de Down, en fin, el abanico es tremendamente amplio, incluso también si lo llevamos al extremo o al caso contrario de personas con altas capacidades, es decir, o en definitiva, todo tipo de personas, incluyendo, entre comillas, las normales, se ve beneficiado por la gimnasia mental y eso obviamente no es solamente asociado al ajedrez. En definitiva, cualquier estrategia que pueda estimular el cerebro, es decir, tocar un instrumento, aprender otro idioma, en fin, cualquier cosa que sirva de estímulo al cerebro es algo beneficioso pensando en la, digamos, en la vejez. El tema del adulto mayor claramente es algo muy importante y el ajedrez terapéutico también tiene mucho que decir en casos de prevención, por un lado, y también en otros casos que tengan que ver con la rehabilitación. Es decir, personas con o sin deterioro cognitivo. Entonces, para los que somos psicólogos, es una herramienta muy potente, muy poderosa, que es una posibilidad de ofrecer una terapia a partir del ajedrez. Claro. Y bueno, ¿ya has tenido alguna experiencia en lo social o lo terapéutico en Chile, Alberto? Llámese, digamos, en lo social, ponte a trabajar con los adultos mayores, gente de la calle, y en lo terapéutico, digamos, con niños con problemas especiales, llámese TDAH, Asperger y esas cosas. Sí, claro, bueno, como te mencionaba al inicio, nosotros llevamos 4 años de funcionamiento. En nuestra página web www.ajedrezsocialterapéutico.cl aparece todo nuestro historial con distintas iniciativas y proyectos y bueno, claramente hemos hecho casi de todo. En ese sentido, hemos tenido distintas iniciativas desde lo social o lo terapéutico y sí, hemos realizado
con distintos grupos de población. Mencionaba lo del año pasado, lo que fue el trabajo con adultos mayores en esta modalidad online, producto de la pandemia. Felizmente resultó bastante bien, de hecho fue evaluado de manera satisfactoria por la gente de la Universidad Católica y también por los usuarios que participaron de ese taller. Así también se realizó una iniciativa a cargo de mi compañero Jorge Elgueta, que también desde la modalidad online se trabajó con padres y apoderados de niños y jóvenes con síndrome de Down. Eso también fue una consecuencia de un trabajo que se realizó el año 2018 con mi compañero Marco Pacheco, que en paz descanse, que falleció a fines del 2019, que también fue uno de los miembros fundadores de la fundación. Y ahí él trabajó de manera presencial, estoy hablando antes de la pandemia, por supuesto, trabajó de forma presencial y voluntaria en un establecimiento en la corporación EduDown, que, digamos, se dedica a trabajar y apoyar a niños y jóvenes con síndrome de Down. Y ahí el modelo que se trabajó fue a partir de la estimulación cognitiva basada en ajedrez y también incorporando elementos que tenían que ver con las habilidades socioemocionales o la inteligencia emocional. En fin, ahí hay un debate en términos de los nombres, pero para efectos prácticos, introducir la variable de lo valórico, de los afectos en términos de lo que se hacía en términos del aprendizaje del ajedrez. Vale decir que es muy importante también que el ajedrez social y terapéutico no es enseñar a jugar a ajedrez, que es como muy obvio a esta altura, pero quizá hay gente que todavía tiene alguna confusión con eso. No va por ahí, sino que más bien es utilizarlo como una herramienta donde se trabajan distintos dominios de la esfera cognitiva o neuropsicológica relacionado con la atención, la memoria, el razonamiento, la función ejecutiva y ese tipo de cosas. No es solamente excluyente para los psicólogos, sino que en el fondo para cualquier equipo de profesional que trabaje en términos de la estimulación cognitiva. Por eso que lo hace tan atractivo. Y nosotros cuando vamos a ofrecerlo a los hospitales, a comentar de lo que estamos realizando, es tremendamente llamativo y interesante para distintos profesionales de la salud, como los médicos, los terapeutas ocupacionales, en fin, una psicopedagogo, porque en definitiva la estimulación cognitiva es un área que en Chile al menos no está muy desarrollada. Por lo tanto, el que podamos incorporar este tipo de estrategia es tremendamente beneficioso para los equipos de salud, ya sea en el ámbito educativo o sanitario. Bueno, en este caso el ajedrez social y terapéutico no está muy difundido en Chile. Es que nosotros lo trajimos el año 2016, 2017. Nosotros somos pioneros en Chile y en América Latina de lo que es el ajedrez social y terapéutico y claramente somos la referencia en América Latina, después del Magic, por supuesto. Pero ¿qué tanta aceptación ha tenido en tu país de origen, Alberto? Como te mencionaba, ahí en la página. Cuesta, digamos, que la sociedad entienda qué es esto del ajedrez social y terapéutico. ¿Los ajedrecistas, por ejemplo, entienden todo esto? No sé si los ajedrecistas entenderán esto. No, la verdad es que desconozco, porque nosotros no venimos del ámbito del ajedrez. Eso también es como bastante relevante o importante de mencionar. O sea, no es que nosotros seamos ajedrecistas y no hayamos como metido en esta dimensión, sino que nosotros somos profesionales de la salud, aficionados al ajedrez, por supuesto, que incorporamos esta metodología. Por lo tanto, ahí hay una gran diferencia en términos conceptuales y de mirada respecto a lo que es el ajedrez, digamos. La verdad es que sí, todo lo que ha transcurrido desde que nosotros empezamos el 2016 o 2017 hasta la fecha es bastante contundente en términos de las iniciativas que nosotros realizamos. Al día de hoy nosotros tenemos 6 convenios firmados con instituciones chilenas con el Magic Extremadura en proyectos de colaboración que tienen que ver con la implantación
del ajedrez terapéutico en Chile. O sea, eso es un caso único en América Latina. Tenemos 6 convenios firmados donde el MAGIC ha becado a profesionales de estas instituciones de salud. Tenemos el caso del Hospital Sotero del Río, que es el hospital público más grande de Chile, un centro de demencia Ligüen, un hospital de día que trabaja con pacientes con o problemas de salud mental o consumo problemático de sustancias, Villa Solidaria Alcino, que ahí tenemos nuestra sede, Coanil, que trabaja lo que es discapacidad intelectual, el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda, que también trabaja lo que es la discapacidad física y mental. Entonces, en ese sentido, claramente el resultado ha sido tremendamente potente y satisfactorio. Por lo tanto, siempre nosotros hemos tenido una trayectoria ascendente con proyectos cada vez más ambiciosos. Este año también, en alianza con el Observatorio del Juego, vamos a lanzar el primer diplomado en Chile de ajedrez educativo. Por lo tanto, tenemos una agenda de proyectos bastante potente y ambiciosa que nos tiene tremendamente contentos y expectantes de lo que sea este 2021. Por parte de la empresa privada, Alberto, ¿te gustaría recibir apoyo? La empresa se mantiene, bueno, está un poco reacia a apoyar en este caso tu proyecto. ¿Cómo lo ves tú? Mira, siendo bien honesto, el tema del financiamiento, la verdad es que no es que sea, digamos, una situación imposible de concretar o que no hayamos tenido un rechazo. Lo que pasa es que, como te mencionaba, siendo bastante honesto, nosotros tuvimos el fallecimiento de uno de los compañeros que era miembro fundador también. Entonces, en términos legales, hubo que hacer todo un ajuste legal para poder destrabar ese tema en términos de la estructura legal de nuestra fundación. Se incorporó Jesús Hugo al equipo en reemplazo de Marco. Entonces, acá en Chile al menos lo que es la parte legal, como en otras cosas también, es tremendamente engorroso y lento. A eso agrégale el tema de la pandemia. Entonces, bueno, en resumen, nos hemos demorado casi 2 años en poder restituir o poder conformar la parte legal, tenerla, digamos, en condiciones para poder salir a buscar financiamiento. Entonces, ahora recién estamos en esa posibilidad y, de hecho, ya hemos tenido algún tipo de apoyo o digamos, de postulación favorable respecto a fondos concursables, que se llama acá, o licitaciones. Así que en ese sentido nosotros recién ahora estamos en condiciones de poder obtener financiamiento, ¿ya? Y eso tenía que ver sencillamente por esta dificultad de no tener la situación legal al día, producto de la lamentable partida de mi amigo Marco. Por cierto, la pandemia, ¿en cuánto ha afectado a la fundación, Alberto? Bueno, inicialmente a nivel personal, yo al menos estaba un poco choqueado y muy atemorizado de todo esto. Hasta el día de hoy, obviamente, en el sentido de los cuidados que se requieren y, digamos, no exponer a familiares de tercera edad, etcétera. Bueno, mi papá falleció el año pasado, tuvo COVID, pero bueno, lamentablemente después tuvo otro tipo de complicaciones médicas, tenía enfermedades de base, etcétera. Pero la verdad, siendo honesto, es que a nosotros la pandemia nos dio un impulso tremendamente potente. Tuvimos que migrar desde las actividades presenciales, evidentemente, a un formato online. La verdad es que inicialmente, claro, fue un poco complejo porque no sabíamos cómo afrontar esto, pero rápidamente nos dimos cuenta que el formato online era muy ventajoso y que estaba todo este boom, ¿cierto?, del ajedrez deportivo, con las competencias online, todo lo que tenía que ver con los torneos que se empezaron a hacer y con la mayor cantidad de público que se acercó al ajedrez. Entonces, de hecho, también nosotros empezamos a incursionar en la parte del ajedrez deportivo, porque claro, si bien somos social y terapéuticos, no es que no nos guste o tengamos rechazo con la parte deportiva, todo lo contrario, sino que simplemente son temas distintos.
pero aún así fuimos incorporando esta dinámica o este componente deportivo a través de estas competencias online. Empezamos a participar con equipos femeninos, en fin, y tuvimos algunos resultados interesantes en estos conversatorios que yo te comentaba anteriormente. Y la verdad es que, en definitiva, el año 2020 fue muy positivo en términos de la fundación. Tuvimos un programa de radio, también un poco como de manera intuitiva. Fue una iniciativa que surgió intentando, digamos, difundir el ajedrez a nivel local, producto de la pandemia, y la verdad es que nos fue bastante bien. Hicimos una primera temporada con 18 capítulos, algo inesperado. Tuvimos bastante apoyo de la audiencia, la gente de la radio quedó también bastante satisfecha. Y como te digo, hicimos una serie de iniciativas de carácter online que fue bastante positivo a mi juicio. Si alguna institución o persona quisiera acceder a alguno de los servicios que ofrece esta fundación, ¿cómo podría comunicarse con ustedes? ¿Tienen alguna, qué sé yo, algún fanpage, por ejemplo, Facebook, algún teléfono? ¿Y qué servicios en la actualidad están brindando como fundación, Alberto? Sí, en la actualidad, bueno, la forma más fácil de ubicarnos es a través de la página web www.ajedrezsocialiterapéutico.cl. Ahí están todos nuestros contactos. También estamos en redes sociales, la Fundación Chilena de Ajedrez Social y Terapéutico, en Instagram, Ajedrez Social. Y bueno, como te mencionaba, este año tenemos distintas iniciativas. Estamos con lo del chess boxing, tenemos el diplomado de ajedrez educativo que lo vamos a lanzar este lunes ya en términos publicitarios. También estamos con un tema muy fuerte que venimos desde el año 2017 desarrollando una labor con el ajedrez para personas ciegas. Eso en lo personal para mí ha sido muy gratificante. Ha sido muy difícil también porque inicialmente fue partir desde la nada. Y al día de hoy tenemos la representación de Chile en el circuito mundial de la IPCA. Y bueno, el año pasado también hicimos una iniciativa en modalidad online con niños con discapacidad visual del Colegio de Ciegos Santa Lucía, y resultó bastante bien. Y este año ya nos ganamos un fondo para poder continuar eso en modalidad mixta o híbrida, es decir, una mezcla entre lo presencial y lo virtual. Y ya tenemos un evento internacional que estamos organizando con la Federación Nacional de Deportes de Discapacidad Visual, que es un webinar que se va a hacer el 30 de marzo, que se llama La inclusión social a través del ajedrez para ciegos. Ahí vamos a tener al presidente de IPCA América, que es Daniel Morelli de Argentina, al presidente de FEDELIP de Colombia, en fin. Entonces ese ámbito, esa temática para nosotros es muy, muy importante, muy interesante, y también tenemos un proyecto paralelo en otra región, en Concepción, así que le tenemos mucha fe a ese ámbito de trabajo que nosotros desarrollamos. Veo que ustedes son una institución sin fines de lucro y también y hacen actividades interesantes, ¿no? Estaba viendo su fanpage, que hacen proyectos en regiones. A ver, háblanos un poco acerca de los últimos proyectos que han estado haciendo, estimado Alberto. Sí, justamente en lo que tiene que ver con el ajedrez para ciegos, tuvimos la fortuna de que tenemos un amigo, un voluntario, que es profesor de educación física, Víctor Gómez, que empezó a desarrollar una iniciativa voluntaria, porque insisto, nosotros en estos 4 años, todas las actividades que hemos hecho han sido gratis o de carácter voluntario. Por eso digo que es una especie de quijotada o de locura, digamos, porque yo afortunadamente tengo un trabajo que me permite, digamos, vivir, pero claro, si no lo tuviera o tuviera otras condiciones, claramente esto no sería posible. Posible, claro. Entonces, en ese sentido, la mayoría de los que estamos somos apasionados del ajedrez. Entonces, más allá si nos gusta lo deportivo o esto de social y terapéutico, en el fondo nos mueve esa llama, ese fuego
de que queremos que el ajedrez crezca y que se pueda instalar a nivel de la sociedad, porque estamos convencidos que es una herramienta de cambio. Para mí, en realidad, es un acto político el ajedrez, en el sentido de que puede transformar vidas en términos de todas las oportunidades que ofrece el ajedrez en términos de aprendizaje, de educación emocional, de aspectos valóricos que pueden ser muy importantes para un niño y que le puede permitir desarrollarse adecuadamente y enfrentarse a la vida adulta. En fin, tiene una serie de atributos que lo hacen único y vinculado también a una serie de elementos que tienen que ver con lo cultural, con la parte artística, en fin, el ajedrez es algo único para mí en términos de la riqueza que tiene, y para mí es un motor que puede generar cambios a nivel individual, social, comunitario, nacional, internacional, en fin, es un elemento de vinculación, de convivencia, no solamente a nivel local, sino que aquí ha quedado reflejado a nivel internacional, permite el hermanamiento de los pueblos, de los países. Nosotros hemos trabajado de manera muy estrecha con Defensa de la Paz de Argentina, de Catamarca, con México, Argentina, España. Entonces, el ajedrez permite ese tipo de colaboraciones que lo hacen tremendamente valioso. Entonces yo creo que transmitir eso es muy importante para el resto de la sociedad, asumiendo que acá en Chile por lo menos el ajedrez es muy, muy básico, muy testimonial todavía. Si bien es cierto que la serie de Netflix ha sido un impulso a nivel internacional, pero obviamente falta mucho para que pueda ingresar como corresponde en el sistema educativo y en otras esferas de la sociedad. Pues nosotros queremos contribuir en eso y eso nos mueve en definitiva. ¿Qué le dirías a la empresa privada chilena que quisiera, digamos, apostar por ustedes? Porque definitivamente eso ayudaría a masificar mucho más rápido, ¿no? El proyecto, que en este caso de la fundación, ¿no? Claro. Yo le diría que en primer lugar el ajedrez es una herramienta de cambio a nivel personal y social, y que los beneficios están demostrados, y que lamentablemente a veces los ajedrecistas o las instancias que llevan el ajedrez a veces no han tenido la capacidad para poder traspasar las fronteras y sacar el ajedrez de sí mismo, como esta cosa endogámica que siempre menciona Leoncho García. O sea, el ajedrez es un artefacto, una herramienta, una joya que debería estar mucho más visibilizada. Entonces, en términos de la empresa, el ajedrez podría ser un elemento que también les pueda servir a la empresa en términos de imagen. Bueno, eso ya existe también, bastante antiguo, esto de que el ajedrez se asocia con la inteligencia, con la toma de decisiones, con esta cosa racional. En fin, entonces en términos de imagen es un producto atractivo, y más aún ahora que convengamos que está entre comillas de moda. Entonces eso puede ser como un elemento interesante para patrocinar distintas iniciativas. En ese sentido nosotros estamos bastante expectantes y como te digo, nosotros recién ahora vamos a salir en búsqueda de financiamiento, y lo más probable es que lo obtengamos, porque nosotros ya tenemos un historial tremendamente sólido, sin nada, digamos, de recursos. Entonces, en ese sentido, la verdad es que no creo que sea tan difícil, digamos, llegar a la empresa. Alberto, ¿qué es lo que sueñas para tu fundación? Bueno, nosotros soñamos con transformar Chile, básicamente. Eso significa llegar con ajedrez a cada rincón de nuestro país, en cualquier dimensión, ya sea deportiva, social, educativa, terapéutica, y que el ajedrez sea una herramienta al servicio de las personas.
y que pueda significar un beneficio en cualquier tipo de dimensión, ya sea desde el ocio, desde lo recreativo, desde la estimulación cognitiva, un elemento de convivencia, un elemento de resolución de conflictos, en fin, una serie de atributos que conlleva el ajedrez que para mí lo hacen único. También esto de las vinculaciones con la literatura, con el arte, en fin, que es algo tan fascinante que muchas veces es difícil de explicar. En estos 3 o 4 años que tienes en la fundación, ¿alguna vez pensaste en, digamos, en dejarlo? Porque de repente no se cumplían tus expectativas, o siempre le has metido punche a este proyecto, siempre has tenido mente positiva. Porque siempre no falta que uno se bajonea, ¿no? Porque de repente no se cumple lo que uno quiere, digamos, ¿no? Mira, si me preguntas honestamente, nunca se me ha pasado por la mente porque siempre no ha ido bien, porque siempre nuestro trabajo se ha caracterizado por la excelencia y por la calidad y por, digamos, la solvencia en lo que hacemos, digamos, en ese sentido no te podría hacer algo distinto porque no lo siento así. Lo que sí me afectó mucho en términos emocionales y personales fue la partida y el fallecimiento de mi amigo Marco Pacheco, que para mí fue una cosa muy demoledora, porque fue un fallecimiento muy repentino, si bien es cierto estaba enfermo. Lamentablemente no se pudo recuperar de su afección y para mí eso fue muy duro, pero desde lo personal. Pero a nivel institucional, la verdad es que siempre ha sido un crecimiento bastante contundente y digamos, eso lo reflejan, digamos, los hechos, digamos. Entonces, en ese sentido, sin pecar de nada, digamos, esa es la realidad y eso es lo que yo creo y lo que yo siento y mi convicción, por supuesto. Claro, ¿y cómo la ves, por cierto, a tu fundación de aquí a 5 años? ¿Cómo te gustaría verla? Me gustaría consolidar junto al equipo que tenemos lo que se ha podido hacer. Me gustaría muchas cosas en términos de poder abarcar otro tipo de poblaciones, otro tipo de iniciativas. Estamos en conversaciones preliminares. No sé si sea bueno decirlo o no, pero me gustaría mucho trabajar el tema de las personas sin techo o las personas en situación de calle, que se llama acá en Chile, personas sin hogar. Yo creo que eso es muy interesante de poder abordar. Hay experiencias afuera, evidentemente, que han sido satisfactorias. También nos gustaría poder abordar lo que tenga que ver el trabajo de personas con consumo problemático de sustancias. Eso hasta ahora no lo hemos hecho y nos gustaría también abordarlo en algún minuto. También me gustaría mucho poder, ¿cómo decirlo?, tener un sustrato más académico, más de científico acerca de las intervenciones que nosotros hacemos, es decir, que se pueda medir el impacto de lo que significa el ajedrez terapéutico, la estimulación cognitiva, que se pueda medir si realmente la persona tiene una mejora o un beneficio en términos de la intervención que se pueda llevar a cabo con cualquier tipo de persona, adulta mayor o personas con necesidad educativa especial, en fin, me gustaría que desde la universidad se pudiera hacer algo en ese sentido ya más académico de medición, de impacto. También me gustaría abordar otras cosas como la psicología deportiva o el tema del ajedrez en la empresa, en fin, o sea, a nosotros o a mí me gustaría llegar a todo lo que tenga que ver con el ajedrez, incluso el ajedrez deportivo. Bueno, Alberto, muchas gracias por haberte tenido aquí en Torre 64. Me gustaría que nos des palabras finales. Sí, bueno, agradecer nuevamente la oportunidad. Yo en general soy un poco reticente a estas conversaciones porque soy medio introvertido, pero bueno, hay que también intentar mostrar lo que hace la fundación, sin prejuicio que me gusta que la fundación hable a través de los proyectos y digamos de la iniciativa.
pero igualmente agradecerte, me sentí bastante cómodo y bueno, desearte, digamos, mejor de los éxitos en esta iniciativa. Hoy día te tocó doble trabajo, así que con mayor razón felicitarte por tu labor, porque en eso compartimos la pasión por el ajedrez y yo creo que eso es lo que marca la diferencia en términos de las personas. O sea, más allá de que nos convoque el ajedrez, el hecho de que las personas nos apasionemos por algo, por lo que sea, la música, los animales, en fin, da lo mismo. Eso, digamos, permite que uno pueda crecer como persona, disfrutar con lo que hace, estar en paz con uno mismo y dar lo mejor que uno tiene, digamos. Nos tocó el ajedrez y que vamos por ello. Una última para terminar, Alberto. ¿Te consideras un afortunado de haber llegado o haber encontrado esta fundación? Sí, de todas maneras, porque te decía antes de la entrevista que yo vivía en el sur de Chile, en el archipiélago de Chiloé. Yo trabajaba como psicólogo en la parte del servicio penitenciario y me encontré con estos cursos de formación y la verdad que fue bastante iluminador, por así decirlo, casi una revelación, porque fue una mezcla entre la parte psicológica, de estimulación cognitiva o de neuropsicología, la parte del ajedrez, por supuesto, y también lo que tenía que ver con el trabajo social. A mí por lo menos eso siempre me ha motivado. Yo tengo una experiencia desde siempre en distintas organizaciones sociales, me ha dado vueltas por muchos temas, hasta por partidos políticos, en esta búsqueda de tratar de aportar desde alguna parte. Y encontré este lugar o este espacio a través del ajedrez social y terapéutico, y de hecho yo siempre se lo digo al Juan Antonio cuando conversamos, Juan Antonio Montero, de este regalo que me provocó el hecho de encontrar el ajedrez social y terapéutico por allá por el 2016, y que en el fondo a mí me cambió la vida en el sentido de que yo me quiero dedicar a esto de aquí en adelante. Me gustaría poder vivir de esto y poder seguir creciendo en términos de la fundación, hacer otras cosas vinculadas con el ajedrez o el entrenamiento cognitivo, en fin. Para mí fue un quiebre muy positivo que a mí no se me había ocurrido. Digamos, yo tenía otros intereses profesionales, estaba totalmente alejado del ajedrez. Yo simplemente jugaba a nivel escolar en Valparaíso, en mi región, pero estoy totalmente ajeno a lo que tiene que ver con el ajedrez competitivo y todo ese tipo de cosas, digamos. O sea, esto me cayó, pero totalmente de forma inesperada, sin buscarlo. O sea, me lo topé en internet, digamos, pero no fue algo que surgió desde el mundo del ajedrez. Entonces, por eso que quizá nosotros somos un poco bichos raros dentro del mundo tradicional del ajedrez, que yo lo tengo más que claro y bueno, un dato de la causa, digamos. Bueno, Alberto, no sé si quisieras agregar algo más al ajedrez chileno o a la sociedad chilena antes de cortar la señal. Sí, de que yo creo que el ajedrez puede contribuir de muchas maneras, sobre todo ahora acá en Chile, de que estamos con muchos problemas de convivencia, de que no nos ponemos de acuerdo en relación al modelo de sociedad que nosotros queremos vivir o construir. Estamos a puertas de un proceso de una nueva constitución que nos va a dar como el rayado de cancha acerca de las reglas del juego, de cómo vivir en sociedad. Y guardando las proporciones, el ajedrez puede contribuir a eso en términos de promover relaciones más simétricas, más igualitarias, donde no haya ningún tipo de exclusión ni de diferencia, ya sea por sexo, raza, ideología. Entonces, el ajedrez claramente es un aporte, sobre todo en el mundo educativo. Yo creo que ahí es el gran mundo donde el ajedrez puede llegar y puede entregar un grano de harina que no es menor. O sea, en este mundo, en este país que estamos muy convulsionados, con violencia incluso,
en las calles por este tema de lo que se viene y hay mucho antagonismo en términos políticos. Yo creo que el ajedrez hace un llamado a la pausa, a la reflexión, al respeto y que puede servir para que especialmente los más pequeñitos puedan considerar este tipo de atributos para las relaciones que ellos van construyendo y que en el fondo nuestro país sea mejor y más solidario, porque lamentablemente estamos con muchos problemas y marcados por la desigualdad. Eso, Bueno, eso entendí. bueno, Alberto, de verdad que ha sido un placer tenerte en Torre 64 y vamos a estar en contacto. Nos vemos. Muchas gracias, Kelber. Un abrazo. Que esté muy bien. Hasta luego.